vienen los representantes, ¿no?, de escudería. Pasen aquí adelante, jóvenes. Ya, jóvenes, vamos a empezar. Buenos días, jóvenes. Hoy voy a dar una clase sobre la ingeniería genética. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, vamos a definir, ¿no?, qué es la ingeniería genética. ¿Se escucha mi voz, no? Ya, entonces, bueno, la ingeniería genética, ¿no?, es un conjunto de métodos y tecnologías que permite transferir genes de un organismo organismo que otro para que se expresen en el nuevo huésped. ¿Ya? Entonces, el concepto, ¿no?, también se basa, ¿no?, en la creación de un ADN recombinante. ¿Ya? Bueno, esta es la combinación de fragmentos de ADN de organismos diferentes, ¿no?, de diferentes organismos. ¿Ya? Entonces, esto también la ingeniería genética, ¿no?, permite, ¿no?, la producción de proteínas recombinantes y la creación de organismos genéticamente modificados. Ya, entonces acá también vamos a hablar sobre las aplicaciones, ¿no?, de la ingeniería genética. Ya, entonces acá también se aplican diferentes, ¿no?, también como la medicina, la agricultura, la industria y también la ganadería. Ya, entonces la medicina también acá donde va a haber una producción de la insulina, como las hormonas de crecimiento, las vacunas y otros fármacos, ¿no?, medicamentos. Y en la agricultura también, acá donde también van a aplicar, ¿no?, el desarrollo de los cultivos, mejorarlos, ¿no?, de más grandes, jugos, ¿no?, de restantes, o sea, lo vemos en la imagen, ¿no?, también se puede aplicar, ¿no?, en esta ingeniería genética. También en la ganadería, ¿no?, en la ganadería como la creación de los animales, ¿no?, con características mejoradas, ¿no? Entonces, con esta ingeniería genética también se puede aplicar en la ganadería, ¿no?, para que los animales puedan crecer, ¿no?, o sea, rápidos, ¿no?, como ya se escucha, ¿no? Por ejemplo, en los pollos, ¿no?, ellos inyectan las hormonas, ¿no?, para que crezcan más rápidamente, ¿no? Acá también vamos a tocar algunos históricos, ¿no?, puntos reflexivos históricos, ¿no? Entonces, en el año 1970, ¿no?, antes la genética era principalmente una ciencia, ¿no?, teórica centrada en entender los mecanismos hereditarios. Y después, esto generalmente en la Edad Antigua, ya, y también en el hito, ¿no?, en el año 1970, ya en el hindú, ¿no?, Gobi Konara y su equipo sintetizaron el primer gen en un laboratorio. ¿Ya? Y también podemos aplicar que este avance marcó el inicio de la genética como una ciencia práctica y aplicada, dando paso a la era de la ingeniería genética. ¿Ya? Acá también podemos ver, ¿no?, que también, ¿no?, sigue tocando la historia, ¿no?, esto ya dentro de las historias, ¿no?, que también podemos mencionar o citar, ¿no?, Aristóteles, ¿no? Entonces, esto en el año 300 antes de Cristo, ¿no?, esto también ha especulado, ¿no?, sobre la naturaleza de la reproducción y la herencia. Y en el año 1677, ¿no?, es donde era la primera donde han descubierto la primera observación de espermas en animales a través del microscopio. Y en el año 1866, ¿no?, Gregor Mendel también describe, ¿no?, las unidades fundamentales de la herencia en guisantes, luego llamadas genes, ¿no?, sentando las bases de la genética. En el año 1871 a 1927, ¿no?, los descubrimientos
fundamentales, ¿no? Que han hicieron. Y en el año 1871 también se aísla el ADN en el núcleo de una célula. Y en el año 1927 también se descubre que los rayos X ya causan mutaciones genéticas, ¿no? En los ultravioletas. Entonces, esto sería la historia, ¿no? En el año 1933, ¿no? En Alemania también ya empezaron a esterilizar, ¿no? A 56.244 personas, ya considerados defectuosos hereditarios, un hecho que marcó un uso antiético, ¿no? De la genética. Ahora también vamos a hablar sobre la era moderna, ¿ya? Entonces la estructura del ADN. En el año 1953, Watson y Crick proponen el modelo de la estructura doble hélice del ADN. Y también vamos a mencionar en el año 1956 también se identifica el número correcto de los cromosomas en los humanos, ¿no? Entonces, en los humanos, como tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino, ya tener 23 pares de cromosomas, ¿no? En total serían 46, ¿no? Y en el año 1966, donde también se decidía el código genético completo del ADN. Ya, y en el año 1972 también empezaron la creación de la primera molécula del ADN, ya es recombinante. Y en el año 1973 es la técnica de clonación de genes, ¿no? Boyd y Boyer. Y en el año 1976 es donde ya realizaron la fundación de la primera empresa de la ingeniería genética en los Estados Unidos. Y en el año 1978 ya empezaron la clonación del gen de la insulina humana más el nacimiento de su primer bebé, fundación en vitro, donde ya realizaron, no sé. También acá vamos a hablar sobre la manipulación genética en animales como en los humanos. Ya, entonces acá podemos mencionar que en el año 1900 donde ya realizaron, ¿no? Los transgénicos, ¿no? En los ratones, ya, o también llamado el super ratón, ¿no? Que llamaron por un gen de hormonas de crecimiento de rata. Y eso es lo que han realizado. Y en el año 1984 es donde las primeras plantas transgénicas más el nacimiento del bebé a partir del embrión congelado. ¿Ya? Entonces eso es lo que empezaron a realizar. Y en el año 1985 ya es donde ya la primera huella genética, ¿no? Ya realizaron también, y en el año 1990 la primera terapia génica que realizaron y ha sido un exitoso, ¿no? Que llevaron un niño burbuja. Y en el año 1990, ¿no? Donde ya realizaron la fundación del proyecto Genoma Humano. Y en el año 1997 ya la clonación del primer mamífero, la oveja doble, ¿no? Ya realizaron también. En el año 2001 ya en la Gran Bretaña también permite la clonación de los embriones humanos menos de 14 días. También acá vamos a hablar sobre los instrumentos de la manipulación genética. Entonces, ¿qué es aquí lo que han utilizado? ¿No? Han utilizado los instrumentos como, por ejemplo, podemos mencionar acá el electroforesis, ¿no? Entonces, esto es una técnica, ¿no? Para separar los fragmentos de ADN, ARN, ¿no? Y también son proteínas que son por tamaños, ¿no? Delicadas. Y también esto se ha basado, ¿no? En estudios de Linus Pauling. Estos son unas moléculas, ¿no? Que van a migrar a distinta velocidad en un campo magnético eléctrico. También acá se han usado, ¿no? Un gel, ¿no? Que de agarosa, ¿no? Es como un medio poroso. También las moléculas también migran esto, ¿no? Usando estas gel, las moléculas migraban hacia el polo positivo o negativo según su carga. Ya también acá podemos, ¿no? Es importante, ¿no? También acá cómo han realizado, ¿no? Los pasos, ¿no? Han realizado unas electroforesis, ¿no? Entonces esto también tiene los siguientes pasos. Primeramente han preparado gente agarosa y luego han colocado, ¿no? En una cámara de electroforesis. Ya
también, entonces, acá han aplicado, ¿no? El gel, ¿no? El gel de electroforesis. ¿No? Entonces aplican sobre una corriente eléctrica y las moléculas migraban hacia el polo positivo. ¿Ya? Y luego los fragmentos más pequeños viajaban más rápidamente y los grandes un poco más lento, ¿no? Entonces también acá visualizaban, ¿no? Las bandas, ¿no? Con tensión. Acá podemos ver, por ejemplo, el conjunto de el tirio o las películas de rayos ultravioletas. También acá, como han hecho, ¿no? Experimentos, también analizaban, ¿no? La genética de las diferentes poblaciones. ¿Ya? Y entonces esto, separar los fragmentos, entonces esto, utilizando estas técnicas, bueno, han observado, ¿no? La separación de los fragmentos de ADN para los estudios de clonación o secuenciación. Y también había la detección de las mutaciones o morfismos, ¿no? Identificación de las proteínas y enzimas, ¿no? Y bueno, esto es útil en mecanismos de forenses, genéticas y diagnósticos. Acá también podemos hablar sobre los enfoques, ¿no? Enfoques de las enzimas y las proteínas, ¿no? Entonces, esto también está basado en la teoría. El producto de un gen es una proteína, ¿no? Con actividad enzimática. ¿Ya? Entonces, también acá podemos ver que al extraer una enzima del material biológico, ¿no? Después empapar, ¿no? Empapar en papel secante, introducir el gel y aplicar los dientes, ¿no? Aquí la imagen que vemos, ¿no? Son las biomoléculas, ¿no? De las proteínas y las enzimas. También la importancia de la electroforesis, ¿no? También esto tiene desventajas, ¿no? Una de las ventajas que van a ser ¿no? O sea, bueno, van a detectar, pues, ¿no? Es altamente sensibilidad, ¿no? Detecta hasta 100, más de 100 van a detectar de ADNs, ¿no? Y también uno de las ventajas que es el método es más rápido y basado en reacciones enzimáticas. ¿Ya? Entonces, esto es aplicable al ADN, ARN y las proteínas, ¿no? Y una de las relevancias también es fundamenta, ¿no? En los laboratorios de genética, base para las técnicas como PCR, ¿no? Sutter, Blot, etc. Entonces, también acá podemos mencionar sobre la separación de las proteínas por las electroforesis, ¿no? Entonces, esto va a permitir, ¿no? La migración ¿no? La diferencia de proteínas según su carga eléctrica. ¿Ya? Entonces, las proteínas también se separan en un gel bajo un campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, acá también podemos mencionar las aplicaciones, ¿no? Que los análisis de expresiones genéticas, ¿no? Estudios de variabilidad proteica, investigación en bioquímicas y genética. Entonces, ¿no? Aquí, por ejemplo, también podemos ver, ¿no? La imagen, ¿no? Son las proteínas y las enzimas, ¿no? De los electroforesis. También podemos mencionar acá de los ADN recombinantes, ¿no? Entonces, ¿qué es de ADN recombinante? Es una técnica que permite aislar, manipular e insertar el gen en organismos diferentes. ¿Ya? Entonces, el objetivo de este ADN recombinante es hacer que un organismo, ¿no? O sea, las bacterias, hongos, plantas, animales, virus, levaduras, que produzcan una proteína que no es. ¿Ya? Acá podemos mencionar, ¿no? La inserción del gen humano de la insulina en bacterias para su producción masiva. ¿No? Acá, por ejemplo, podemos mencionar el ADN recombinante, ¿no? Estos son distintos que pueden ser biológicos o sintetizados químicamente para su generación. Los segmentos de ADN que se van a producir utilizando procedimientos de laboratorios. Acá también vamos a hablar sobre la producción
producción de proteínas, ¿no? A gran escala, ¿no? Entonces acá también tienen diferentes pasos básicos, ¿no? Entonces acá inicia primeramente es cortar, ¿no? Es la reacción de interés, por ejemplo, gen de insulina humana, ¿no? Podemos mencionar como ejemplo. Y también otro sería pegar, ¿no? Cultivar, expresar, y también estos tienen ventajas, ¿no? Que estos ventajas, por ejemplo, una de las ventajas son la producción, ¿no? Eficiente y económica, y otro también la estabilidad, ¿no? Industrial. Otro. También estos ADN recombinantes, ¿no? También tienen 4 pilares fundamentales, ¿no? Que uno va a ser la enzimática de restricción, otro la replicación y reparación del ADN, el virus y plásmidos, y el 4 sería la síntesis de nucleótidos. ¿Ya? Otro. Estos son los 4 pilares fundamentales, son importantes, jóvenes, ¿no? Posiblemente pregunta del examen. También acá podemos mencionar los campos de aplicación, ¿no? La biotecnología, ¿no? La agricultura, la farmacología, ¿no? Como la farmacología también podemos mencionar las hormonas, vacunas, los medicamentos, ¿no? La agricultura, los cultivos, ¿no? Modificados. Otro, ya entonces acá también, ¿no? Como ya hemos mencionado, ¿no? ¿Qué es la ADN recombinante, ¿no? También acá podemos ver que es una técnica, ¿no? Que permite combinar fragmentos de ADN de diferentes organismos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como podemos mencionar, puede ser humanos, bacterianos, ¿no? Para producir nuevas moléculas de ADN en funciones específicas como producción de proteínas humanas en bacterias. Ya, entonces acá también podemos mencionar los vectores, ¿no? Entonces, ¿qué es la vectores de información? Entonces acá podemos definirnos pequeñas moléculas transportadoras con la capacidad de transferir y replicar fragmentos de ADN de forma autónoma dentro de una célula misma. Entonces, su función de esta clonación de vectores de clonación sería transportar y replicar el ADN exógeno. También podemos mencionar acá de los plásmidos, ¿no? De los vectores basados en plásmidos. Entonces, por ejemplo, podemos acá mencionar el PUC18, ¿no? Entonces, este es un pequeño que transporta, ¿no? Fragmentos de ADN de doble hélice. También pues, la capacidad del inserto es hasta 10.000 pares de bases, ¿no? 10 kilobases, y la ventaja de estos plásmidos también es tienen un alto número de copias, ¿no? Hasta 500 copias por célula, ¿no? Entonces su uso sería la producción de genes, ¿no? Individuales o fragmentos de genes. Entonces acá también vamos a hablar de los bacteriófagos, ¿no? De los lambdas, ¿no? Esto es un virus, ¿no? Que infectan en las bacterias, tienen una puerta proteica con ADN o ARN en su interior. Ya, entonces también aquí también tiene dos tipos, uno que va a ser virulentos o atenuados. Ya, los virulentos que generalmente infectan y se replican y destruyen la bacteria liberando nuevos pagos, y atenuados por estos que integran su ADN en los cromosomas bacterianos. Ahora, también aquí tenemos que hablar sobre los vectores de clonación, ¿no? Entonces, estos son pagos cósmicos, ¿no? Entonces, estos vectores fálicos también van a transportar los fragmentos de hasta 10 kilobases, ¿no? Los cósmidos también son fagos, ¿no? Lambdas y plásmidos que van a transportar hasta 50 kilobases de ADN. También vamos a hablar sobre las cromosomas artificiales, ¿no? De levaduras, ¿no? Entonces, estos
clonan, no son fragmentos, estos son fragmentos grandes, ¿no? De hasta 100 hasta 1000 kilobases. Y los cromosomas bacterianos artificiales, ¿no? También estos es basado en los plásmidos, ¿no? De bacterias, ¿no? Entonces estos transportan, ¿no? También hasta 300 kilobases. Fagénidos, ¿no? Estos también son plásmidos, ¿no? Con origen de replicación de un fago filamentoso, ¿no? Entonces, esta es la combinación característica de los plásmidos y fagos para la clonación y expresión genética. También acá podemos mencionar este Escherichia coli, ¿no? Entonces, generalmente habita en los intestinos del cuerpo humano. Ya tiene una cromosoma de 3000 a 4000 genes, ¿no? También tiene plásmidos o genes extras, ¿no? Entonces, estos también pueden transferir los plásmidos durante la conjugación bacteriana, ¿no? Y durante la reproducción asexual. También acá vamos a mencionar sobre las enzimas de restricción, ¿no? Entonces, estas enzimas son defensas bacterianas. Entonces, ¿cómo se defienden, ¿no? Estas bacterias, ¿no? Bueno, en las bacterias, ¿no? Reciben, ¿no? Materiales genéticos exógenos que pueden ser perjudiciales, ¿no? Entonces, acá podemos mencionar los plásmidos, los fagos, ¿no? Los plásmidos que estos pueden alterar las características, ¿no ven? Las características, ¿no? Por ejemplo, la resistencia, ¿no? A los antibióticos. Y los fagos, estos fagos también son virus, ¿no? Que pueden causar la destrucción de la bacteria. Ya, entonces, mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, para sobrevivir y preservar, ¿no? Sus características, las bacterias utilizan unas enzimas de restricción. Estas enzimas identifican y van a cortar el ADN invasor, ¿no? En un punto específico y neutralizando la amenaza. Entonces, también estos tienen las características, ¿no? Entonces, estos reconocen más de 1200 secuencias específicas de las bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, estos también se clasifican como endonucleases, ¿no? De restricción porque estos van a cortar en sitios específicos dentro de la doble hélice, no en los extremos. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen, ¿no? Estos son son las enzimas de restricción, ¿no? Entonces, al cortar DNA pueden producir dos que van a ser abruptos y los cohesivos. Los abruptos van a cortar en un solo punto y los cohesivos o también pegajosos van a cortar de maneras escalonadas en dos puntos diferentes. También acá podemos mencionar sobre las técnicas de la PCR, reacción de cadena de la polimerasa. Ya, entonces, ¿qué es esta cadena de polimerasa? Esta técnica PCR. Entonces, esto es una técnica biológica molecular que permite aplicar ya una secuencia o fragmento específico de ADN. ¿Ya? Entonces, esto también van a copiar millones de veces, ¿no? De un segmento de ADN. También la importancia de PCR también, ¿no? El ADN también presente en una célula es muy escaso, del orden de picogramos. Sin la PCR también se necesitaría una cantidad enorme de materiales biológicos para obtener ADN utilizado. También acá vamos a mencionar sobre los biotecnólogos, ¿no? Cuentan con un procedimiento que son, ¿no? Hoy en día las más usadas, ¿no? Por ejemplo, el PCR, ¿no? Amilasa, ¿no? Entonces, esto tiene una mayor sensibilidad y mayor especificidad. Entonces, esto generalmente también consiste, ¿no? En una apariencia de la PCR que aumenta la precisión realizando dos rondas de amplificación consecutivas. Ya, bueno, esto también tiene dos pasos, ¿no? Uno que va a ser la primera y la segunda. La primera PCR también se realiza en la amplificación
reacción inicial del ADN con un primer par de cebadores ¿no? obtenidos de un producto o ampliación. Y el segundo PCR, esto se toma en el aplicón de la primera reacción y se usa como una nueva molécula de sintetización. ¿Vale? Y también luego esto posteriormente se va a unir dentro de las secuencias de la primera aplicación para una nueva amplificación. También su ventaja de esto sería que una de las ventajas claves sería la alta sensibilidad, ¿no? Esto es capaz de detectar, ¿no? varias cantidades de los ADNs diarios. Y otra alta de especificidad, ¿no? Esto también reduce, ¿no? drásticamente la amplificación de secuencias no deseadas, ¿no? o contaminantes. ¿No? La segunda ronda confirma que la secuencia amplificada es la correcta. También podemos mencionar acá la PCR in situ, ¿no? Esto generalmente se realiza en secciones ¿no? histológicas, generalmente, generalmente esto se observa en los fotoobjetos, ¿no? Entonces, también tiene pasos, ¿no? Una amplificación del ADN blanco directamente en la muestra. Y también detección con sondas de ADN, RN, mediante la hibridación in situ. ¿No? Entonces, generalmente también se detectan las cantidades mínimas de genoma en contextos celulares específicos. También acá podemos mencionar PCRs múltiples, ¿no? Entonces, esto es la amplificación simultánea de múltiples secciones, ¿no? usando varios pares de cebadores en un tubo de ensayo. Entonces, estos también tienen ventajas y también como desventajas. De las ventajas, acá podemos mencionar, ¿no? Esto generalmente analiza ¿no? varios loci en la reacción. Ahora muestra reactivos y construye bases de datos rápidamente y tiene menor cantidad de reactivos. Y de las desventajas también requiere optimización cuidadosa para extraer errores. También PCR, ¿no? Transcriptasa reversa, ¿no? Entonces, esto es el propósito, ¿no? Amplificar ¿no? ARN convirtiéndolo primero en ADN complementario ADNC. Entonces, uno de los pasos también es la transcripción reversa, ¿no? que convierte el ARN en ADNC, establecido en alcalóide. El PCR estándar también la amplificación del ADNC. Una de las aplicaciones es la expresión génica y la detección del virus ARN. También, bueno, acá también en general, ¿no? Todo el procedimiento consiste en también en un inicio, ¿no? Desnaturalización, alineación y extensión y la nota, ¿no? Entonces, en el inicio, entonces consiste, ¿no? que en llevar ¿no? la reacción hasta una temperatura ¿no? de 94 a 96 grados centígrados. Esto generalmente durante 1 a 9 minutos. En la desnaturalización, ¿no? acá también lleva a una temperatura de 94 a 95 grados centígrados, separa las hebras del ADN. En la alineación, esto es lo que va a llevar a 40 a 68 grados centígrados y los cebadores se unen en una secuenciación complementaria. Y la extensión es de 72 grados centígrados y la ADN polimerasa se sintetiza la nueva hebra. Entonces, acá podemos ver ¿no? en imagen ¿no? la desnaturalización del ADN, lo que hemos mencionado, también la alineación, la síntesis del ADN y también las dos copias del ADN del mono. También acá podemos mencionar la tecnología CRISPR, ¿no? Entonces, ¿qué es la CRISPR? Entonces, podemos definir que esto es una repetición, son repeticiones polindrómicas, ¿no? cortas, agrupadas, regularmente interfaciadas. Entonces, esto generalmente ha surgido en el año 1987 como un sistema inmunológico en bacterias.
Ya, entonces también acá podemos mencionar, ¿no? Es una herramienta de edición genómica, ¿no? Que actúa como tijeras moleculares. Entonces esto permite, ¿no? Permite, ¿no? Cortar una secuencia de ADN de forma precisa para editar o eliminar, ¿no? O cambiar el genoma de cualquier célula. También acá podemos mencionar, ¿no? O sea, hay una, ¿no? Que podemos comparar, ¿no? Entre las herramientas de edición genómica, entre la CRISPR sobre la versus tecnologías previas, ¿no? Entonces, en la herramienta, ¿no? O sea, el ZFN, ¿no? O Tallen, estos son proteínas diseñadas para reconocer, ¿no? O cortar el ADN. Entonces, una de las ventajas es que tales son más fáciles de diseñar que ZFNS. Y de las desventajas es difícil de administrar por su tamaño, ¿no? Podría hacer múltiples cambios a la vez, ¿no? También una de las comparaciones también acá podemos mencionar el CRISPR, ¿no? Cas9, esto es una proteína Cas9, corta, ¿no? El ADN más RN que va a guiar. Y una de las ventajas es o sea, fácil de preparar o precisar, ¿no? Preparar, ¿no? Los múltiples, ¿no? Administrar, ¿no? Según el tamaño, según su tamaño. Acá podemos ver, ¿no? La imagen, ¿no? Son herramientas, ¿no? Genéticas, ¿no? De los bacterias que usan, ¿no? Naturalmente para la defensa del virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos, ¿no? El fago, ¿no? O también se llama el virus, ¿no? Entonces podemos mencionar también acá la membrana celular, ¿no? Entonces, a través de esta membrana celular es por donde va a atravesar, ¿no? El ADN viral, ¿no? Hacia adentro, una vez que se encuentre este ADN viral, hacia adentro, donde se van a dividir también, ¿no? Que van a ser inactivados, procesamiento, ¿no? Entonces, en los inactivados, a través de ese CRISPR, entonces, esto una vez que van a estar activados, entonces, esto es donde van a inactivar, donde van a destruir, ¿no? El ADN en pequeños fragmentos, ¿ya? Y también ahí donde va a haber una creación de un nuevo espaciador. Entonces, a través de esto va a haber un procesamiento, ¿no? Entonces, y una vez que si es que actúa este CRISPR, entonces esto también va a destruir los fragmentos donde se van a ir dividiendo en los pequeños fragmentos, ¿no? El ARN, ¿no? Procesados en CR, ¿no? Entonces, acá también podemos mencionar los logros obtenidos por las manipulaciones genéticas. Ya, entonces, los logros, ¿no? Es la producción, ¿no? De insulina humana usando Escherichia coli, ¿no? Entonces, estos también tienen pasos en cultivos, ¿no? Como de esto han realizado los cultivos en Escherichia coli in vitro, también la extracción y corte de los plásmidos bacterianos con enzimas de restricción. Luego, la unión del gen al plásmido con enzimas ligasas. Luego, inserción de los plásmidos modificados en Escherichia coli para producir insulina. También la localización de genes en genomas, ¿no? Donde están generalmente localizados los genes. Entonces, están identificar, ¿no? La posición exacta, ¿no? De un gen, donde generalmente se encuentran estos, ¿no? Entonces, estos se encuentran generalmente en los segmentos en un cromosoma, ¿no? Su herramienta serían mapas cromosómicos basados en patrones de bandas, ¿no? Y también su estudio de enfermedades hereditarias, su diagnóstico genético y consejería familiar. También acá podemos mencionar sobre el sistema, ¿no? De nomenclaturas para la localización génica, ¿no? Entonces, el cromosoma tiene un número de 1 a 22 pares autosómicos o letras XX, ¿no? Pares sexuales. Estos también van a tener un brazo corto y un brazo largo, ¿no? Entonces,
Entonces, el brazo corto que va a ser el P y el brazo largo que va a ser el I, ¿no? Entonces, también estos tienen en una posición, ¿no?, donde se encuentran el renglón y en las bandas. Por ejemplo, 14Q21 y sus bandas decimales. Acá podemos mencionar el 14Q21 punto 3, ¿no? Entonces se van a encontrar en esas posiciones. También acá podemos mencionar, ¿no?, la importancia del mapeo genético, ¿no? Entonces, en el diagnóstico, ¿no?, es donde se va a observar la identificación de los genes asociados a enfermedades, ¿no?, en cáncer de mama. Y también en las terapias génicas, ¿no?, en la corrección de las mutaciones o losis específicos, y en la investigación y la comprensión de las organización y función del genoma. También acá podemos mencionar, ¿no?, los primeros animales transgénicos, ¿no?, que se han realizado en el año 1980, ¿no? Entonces, en este año es el primer animal que ha modificado genéticamente. Y en el año 1982 también se han realizado los ratones con hormonas de crecimiento de rato, ¿no? Crecieron, ¿no?, el doble que los ratones normales, ¿no?, inyectando estos hormonas, ¿no?, de crecimiento. Otro también han utilizado en los pollos, ¿no?, los animales. También en las plantas transgénicas, ¿no?, también modificación genética en los vegetales, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar en los maíz, en la soja, arroz dorados, ¿no?, y las vitaminas, ¿no? Entonces, su beneficio era mayor el rendimiento agrícola, ¿no?, reducción del también uso de los pesticidas, ¿no? Otro dispositivo. Y también acá podemos mencionar, ¿no?, los primeros bebés, ¿no?, editados genéticamente, ¿no? El caso de los gemelos, ¿no?, chinas en el año 2018 también han realizado, ¿no? Y también los que han hecho, ¿no?, este estudio, los científicos, ¿no?, también eran China, ¿no? Uno de los objetivos era editar el gen CCR5 para resistir al VIH. Ya, también la técnica de CR, SDR, entonces CA, S9, ¿no?, en los embriones humanos también han aplicado eso. Entonces, las gemelas nacidas en noviembre de 2018. Entonces, en todo eso, que han aplicado, ¿no?, entonces los resultados, ¿no?, han surgido que la fecundación in vitro, ¿no?, entonces una edición genética con CRISPR, ¿no?, Cas9 en embriones y la verificación en células embrionarias, ¿no?, durante 3 a 5 días. Entonces, el resultado ha sido que los 16 embriones han estado, los 11 son implantados y 1 embarazo, que estos han sido exitosos. Entonces, una gemela, ¿no?, edición completa del gen CSR5 y gemela 2, mosdismo, solo algunas células editadas. Todos estos estudios que han hecho, entonces, han resultado sin daños detectados en otros genes. Muchas gracias. Entonces, con eso estaríamos terminando con esto. Les voy a pasar esta diapositiva y va a copiar su compañero y les da la o a todos los que han asistido a teóricas. Ya, generalmente es esto, preguntar al examen. Tienen el beneficio de que todos están presentes en teóricas. ¿Ya? Muchas gracias.